El petróleo cae pues en el entorno del 6%. Está en su nivel más bajo en las últimas 2 semanas, mientras Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo de paz. Eso parece. El dólar también baja con fuerza y el oro sube, pues al constatar la debilidad de la moneda norteamericana. Con todo esto y con muchas bolsas o con varias bolsas hoy cerradas, entre ellas Wall Street, tenemos que señalar, evidentemente, que una de las que abren, el índice Nikkei de Tokio, ha superado los 65.000 puntos. Ahora mismo sube por encima del 3%. ¿Durará la euforia en las bolsas? Lo veremos. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. Es el lunes, es 25 de mayo de 2026 y no sabemos si al final se va a concretar ese acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos que ayer tanto la agencia Tasnim, la de la Guardia Revolucionaria iraní, como el medio norteamericano Axios, pues decían que estaba todo muy cerquita, que se estaban negociando algunos puntos. Por cierto, Donald Trump está recibiendo muchas críticas internas de miembros de su propio partido, senadores republicanos en varios estados, que dicen que ¿para qué se iniciaba el 28 de febrero esa confrontación tan importante si al final no se va a conseguir nada? Porque incluso se levantarían las sanciones a Irán, ahora lo miraremos, o se le cedería prácticamente el control del estrecho o se le dejaría que volviera a exportar. El tema, la cuestión nuclear, esa es la que más preocupa dentro, y es una de las líneas rojas la que más preocupa dentro del gobierno norteamericano, así que pues veremos cómo lo van poco a poco pues cerrando. Pakistán, que es el mediador, dice que está todo muy cerquita, y Donald Trump lo que hace es decir que en los próximos días se conocerá si se llega o no a un acuerdo. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, decía en las últimas horas, porque Trump todo lo que ha hablado ha sido a través de su red social, decía Marco Rubio que Irán es que necesita dinero, que no tiene nada más que conseguir. Dice, no hay nación en la tierra que patrocine más el terrorismo que Irán, y han gastado millones y millones de dólares patrocinando el terrorismo y atacando a personas por todo el mundo, incluyendo a civiles que se han visto atrapados en ello. Eso es lo que Irán ha hecho. No invirtieron sus millones y millones en construir carreteras, ni puentes, ni en mejorar la vida de su gente. Por eso su población está siempre en las calles protestando, porque su economía está en ruinas. No invierten en su economía. Eso decía el secretario de Estado Marco Rubio, que puede ser uno de los que viajarían a Islamabad, a la capital pakistaní, para cerrar ese acuerdo. El problema, el precio del crudo. Como les decía, ahora está bajando en torno al 5,5-6%. Tenemos el barril tipo Brent ahora mismo, ya el de entrega en el mes de agosto en 94,74, el crudo ligero americano en 90,89, que ese sí baja un 6, el Brent en Londres un 5,5%. Como les decía, tenemos al euro dólar ahora mismo subiendo un 1,25%, 4.565 dólares la onza. Y la otra referencia importante, además de los futuros, es que está haciendo el euro dólar, pues ahora mismo lo tenemos en 1,1642, llegó a tocar el 1,15. Apuntaba a los futuros, ahora mismo el del S&P 500 está subiendo en el entorno del 0,9%, más de un 1 sube el del Eurostoxx 50, cuando quedan pues 55 minutos para que comience a moverse el mercado, el futuro del IBEX 35. Miramos en las bolsas, como les decía, con hoy
varias cerradas, no tenemos Hong Kong y no tenemos el Kospi surcoreano en Asia, tampoco tendremos Londres por el Día de la Primavera ni Wall Street por el Día de los Caídos. Ahora mismo el índice Nikkei, como les decía, sube más de un 3%, 65.346. La bolsa de Shanghai avanza un 0,7 y un 0,8 la de Shenzhen. En las bolsas, ¿qué tenemos? Pues decía Alberto Iturralde el pasado lunes que estamos ahora en un momento clave, un momento peligroso. Estamos en un momento temporal en el mercado especialmente peligroso, por aquello de sell in May and go away, esas pautas temporales que normalmente nos llevan a sugerir cuando llega mayo, bien entrado mayo, vender por aquello de que la temporada bursátil normalmente va de octubre a mayo y después, históricamente, siempre hay una mayor probabilidad de recortes. Más advertencias, esto lo decía Iturralde en el consultorio con Luis Vicente Muñoz el pasado viernes. Ramón Forcada, el director de análisis de Bankinter, que también lo apuntaba. Iturralde prefiere ser más cauteloso. De manera que hasta el 12 de junio, con esta expectativa, es improbable, creo yo, que las bolsas descansen, aunque a mí me gustaría que descansaran un poco, tomaran algo de aire y después se recuperaran y evolucionaran más bien en lateral, con ligeras subidas. La realidad es que con geoestrategia menos arriesgada, con resultados empresariales estupendos, con una macro que se deteriora menos de lo que se pensaba y con una salida a bolsa de SpaceX a la vuelta de la esquina, yo creo que esta semana incluso podría ser la novena de ligeras subidas en Nueva York, a pesar de que el lunes está cerrado. Pues eso es, como les decía, por el factor de las bolsas cerradas, lo que tanto analistas, inversores, especuladores prefieren estar un poquito más tranquilos, pero atentos a esa fecha del 12 de junio, que también apuntaba el viernes Alberto Iturralde. Veremos, por lo tanto, lo que hace hoy las bolsas, con esa euforia marcada por la geopolítica. Y llegamos así a las 7 y 7 minutos, hora antes en Canarias, con Esther La Paz, Íñigo Jalón en la parte técnica. Ahora voy a repasar las noticias más destacadas de este día. Las noticias capitales. Y es que Irán y Estados Unidos, como les decía, avanzan en esas negociaciones para poner fin a la guerra y facilitar la navegación por el estrecho de Hormuz. Trump dice que las conversaciones van poco a poco, de manera ordenada y constructiva, pero afirma que ha pedido a su equipo negociador que no se precipite en el cierre del acuerdo. Además, ha reiterado que Irán no puede desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear, y es que la cuestión del enriquecimiento de uranio, como les decía, complica el avance de los tratados. También hemos escuchado en las últimas horas al presidente iraní Mesud Pezeshkian. Insiste en que Teherán no busca fabricar el arma atómica. Estamos dispuestos a dialogar, al igual que planteamos esta cuestión en la época de nuestro líder supremo. Ahora también estamos dispuestos a garantizar al mundo que no buscamos armas nucleares, no buscamos la inestabilidad en la región. La fuerza desestabilizadora es Israel, que persigue el plan de ese gran Israel y conspira de diversas maneras para mantener la guerra, la inestabilidad y la división en la región. Mientras medios iraníes y estadounidenses coinciden en que el posible acuerdo prioriza el fin de las hostilidades en todos los frentes y la reapertura del estrecho. Tenemos las dos versiones. Les cuento. Axios, el medio digital norteamericano, pues dice que el memorando incluiría una tregua de 60 días, durante la cual Irán normalizaría el tránsito por el estrecho, mientras la agencia Tasnim, que es la que está vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informa de que el acuerdo contemplaría la recuperación gradual del volumen de tránsito marítimo existente antes de la guerra, pero dice que eso no implicaría
un retorno a la situación previa al conflicto y que el paso, ese estrecho de Hormuz, seguiría bajo control iraní. Sí coinciden ambos medios en que Estados Unidos suspendería temporalmente algunas sanciones y le permitiría la venta de crudo, así como la liberación de una gran parte de los fondos que tienen congelados en el extranjero. Las diferencias en el programa nuclear. El secretario de Estado, Marco Rubio, coincide, podría ser de otra forma, con Trump, en que pues al final ellos no van a poder desarrollar ese arma. Así que nadie debería poner en duda su compromiso con ese principio de que nunca tendrá un arma nuclear. La idea de que de alguna manera este presidente, teniendo en cuenta todo lo que ha demostrado que está dispuesto a hacer, vaya a aceptar de alguna forma un acuerdo que en última instancia acabe colocando a Irán en una posición más fuerte en lo que respecta a sus ambiciones nucleares, es absurda. Y eso simplemente no va a suceder, pero nuestra preferencia es abordar esto por la vía diplomática. Así que, de acuerdo con Axios, el borrador incluiría el compromiso iraní de no buscar armas nucleares, una de las líneas rojas de Trump. Sin embargo, la agencia Tasnim, volvemos a ella, dice que ese posible acuerdo no incluye ninguna cláusula nuclear y que todos los asuntos relacionados con ese programa atómico han sido aplazados a la firma del nuevo aplazamiento del la vuelta del conflicto, esa tregua durante otros 60 días. ¿A quién no gusta, además de los senadores republicanos que les contaba antes? A Israel, porque implica que no puedan atacar el Líbano a Hezbollah. Mientras tanto, otro punto que se está trabajando para la paz, Omán, el Emirato, se ha reunido su ministro de Exteriores con el viceministro de Exteriores de Irán para desbloquear esa estratégica vía. Dice la Guardia Revolucionaria que 33 buques han cruzado en las últimas 24 horas. Son 150 en los últimos 5 días. ¿Eso qué va a conseguir? Pues que bajen los precios del petróleo. Otro de los puntos que más preocupa a Estados Unidos, lo dice el asesor principal de la Casa Blanca, Kevin Hassett. Ya se vio que el presidente Trump puso en marcha su iniciativa Trump RX y amplió para conseguir que bajen los precios de los medicamentos. Acabamos de tener un grande evento en el despacho Oval para ayudar a bajar los precios de los alimentos. Creo que si miran los últimos informes, los precios de la energía eran absolutamente preocupantes, pero el núcleo apenas se movía. Y creo que tan pronto como consigamos que los precios de la energía vuelvan a bajar, podrían incluso estar ante una inflación negativa debido a la bajada de los precios de la energía. Y es que este problema, el de la inflación, preocupa mucho a los Estados Unidos. Pero aquí también en España, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, va a presidir hoy una reunión con otros miembros del Gobierno y los agentes sociales para hacer un seguimiento de esas medidas, cómo están teniendo dentro de empresas y también de los consumidores. ¿Quién va a estar? Pues además del vicepresidente primero, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, la vicepresidenta tercera Sara Gessen y el ministro de Hacienda Arcadi España. Por parte de los agentes sociales, presidente de COE, Garamendi, la presidenta de CEPIME y los secretarios generales de UGT y comisiones, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Ahí van a analizar si hay que prorrogar o no esas medidas más allá del 30 de junio. También va a estar la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Y un último apunte. Elecciones parlamentarias en Chipre se han celebrado este domingo. ¿Por qué son importantes? Porque es el país que ostenta la presidencia del turno de la Unión Europea. Los conservadores han ganado con más del 27% de los votos, le siguen los comunistas, casi el 25%, y los ultras nacionalistas con el 11%. Cuarto es el Partido Democrático, con el 10%. ¿Pero por qué es importante? Porque es el único de los 4 partidos de la coalición de gobierno que siquiera ha logrado entrar en el Parlamento. Lo que pasa que luego hay unas presidenciales que ya eligen aparte los ciudadanos en otra nueva votación. Y en España lo más destacado de ayer, pues esas manifestaciones pidiendo una vivienda digna, cuando se cumplen 3 años de la ley de vivienda. ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? Redacción de Capital Radio, Lorena Ruiz, cuéntanos. Contener el precio del alquiler y mejorar el acceso a la vivienda eran los 2 objetivos de la Ley de Vivienda cuando se aprobó hace 3 años, algo que no se ha terminado de conseguir. El precio del alquiler se ha disparado casi un 31% y la oferta se ha reducido en un 30%, mientras que la competencia entre inquilinos por alquilar una vivienda se ha más que duplicado. En las zonas declaradas tensionadas los precios se han moderado, aunque en aquellos mercados donde los precios no se han intervenido, la reducción de la oferta ha sido mucho menor.
Y más malos datos, la tasa de emancipación ha caído a su mínimo histórico. Solo el 14,5% de los jóvenes de 16 a 29 años se han independizado, siendo la edad media para lograrlo los 30 años, cuando ya no son jóvenes para la estadística. El acceso a la vivienda es uno de los principales factores de empobrecimiento de la juventud, y es que una persona joven necesita destinar más del 98% de su salario a pagar el alquiler o más de 15 años íntegros de su sueldo si lo que quieren es comprar una vivienda. Gracias, Lorena. Momento ya para conocer la agenda del día. Sara Bot, buenos días. Muy buenos días. Lunes y no hay referencias macro porque es festivo en varios países europeos por el día de Pentecostés, aunque sí abrirán las bolsas. No lo hará el Reino Unido por la fiesta de la primavera ni Wall Street por el Día de los Caídos. En España el INE publica los datos sobre la actividad hotelera y el índice de producción del sector servicios de marzo. El Banco de España ofrece cifras de morosidad de las entidades de crédito españolas de marzo. Hoy Día Mundial del Orgullo Friki y del Fútbol. Te pregunto, ¿me verías ganando la Champions? Pagan bien. Mejor lo dejo que es muy cansado. Eso es, mejor. Chao. Déjalo. El día del fútbol y el del orgullo friki. Casi nada, como dice ya los humanos. Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. Tanto Alberto Iturralde como Ramón Forcada hablaban de esa fecha, el 12 de junio. ¿Qué pasará? Pues conocerá esa salida a bolsa de SpaceX, sobre lo que nos quiere hablar Luis Vicente Muñoz, porque estamos ya en la cuenta atrás, nunca mejor dicho. Luis Vicente, buenos días. Muy buenos días. La cuenta atrás para la salida a bolsa de SpaceX está siendo ya tan emocionante como la del lanzamiento de sus cohetes experimentales, o más aún. Tenemos el folleto, tenemos la fecha, el viernes 12 de junio, y nos falta el precio. Pero los analistas de todo el mundo están pasando horas escrutando la información facilitada por Elon Musk a la Comisión de Valores de Estados Unidos, el folleto se llama S1, para intentar entender si el dinero que pide lo vale. Como bien explica nuestro colaborador en Capital Radio y sabio de la inteligencia artificial, Ángel García Crespo, de la Fundación Human AI, nunca había leído un prospecto enviado a la SEC en el que se declarara una y otra vez que el propósito de una empresa es extender la luz de la conciencia a las estrellas. ¿Cuál es el fundamento financiero, el modelo de negocio para el que pide tanto dinero que convierta a SpaceX en la mayor salida a bolsa de la historia en términos de valoración? ¿Valdrá más su negocio que el de la mismísima Nvidia? Pues el negocio que hoy le funciona es el de los satélites, sí, Starlink. Pero es que el 93% de su negocio futuro proviene de la IA, según el folleto. Y esto choca con una cruda realidad, la de que Grok, la IA del consorcio Musk, está perdiendo dinero cada día frente a los líderes Anthropic, OpenAI y Google. Incluso con la asombrosa confesión de que una parte de los ingresos de Grok vienen de alquilarle a Anthropic capacidad de computación de su centro de datos Colossus en un contrato de $1.250 millones al mes hasta mayo del 2029, pero cancelable por ambas partes con un simple preaviso de 90 días. Menuda estabilidad de ingresos. Una empresa que está en pérdidas, que ha fundido $37.000 millones desde su fundación y que debe 29.000 millones, tiene que convencer mucho con su relato tan colorista de ciencia ficción para que no se vean las costuras, porque la cuenta está trazada. Quiere que los inversores le pongan $75.000 millones en su salida al Nasdaq en unos días. Pero es que la empresa necesita unos $235.000 millones en los próximos años para cumplir sus compromisos. ¿De dónde los va a sacar? Al menos la diferencia. Ampliación y diluirá a los accionistas. Emisión de deuda corporativa con un mercado que están saturando sus competidores de IA. Que los gigantes tecnológicos salgan todos a la vez a pedir tanto dinero al mercado con tantos compromisos cruzados entre ellos evidencia una vulnerabilidad en cadena que ya veremos cómo se gestiona. Lo veremos, gracias Luis Vicente. Luego tienes más cositas que contarnos también sobre la temporada de resultados. Hasta ahora. $65.000 puntos. El índice Nikkei de Tokio, desaforado, sube un 3,2%.
Los semiconductores y más cosas, Sandra, hacen que lleve la euforia de las bolsas. Buenos días. Buenos días, Miguel. Sí, estamos viendo cómo esa perspectiva de un acuerdo para poner fin a la guerra en Irán, aunque todavía falta claridad, es lo que está impulsando hoy a las bolsas en toda Asia, a todas las bolsas que están abiertas, porque tenemos, por ejemplo, a la de Hong Kong cerrada y están celebrando el nacimiento de Buda, y también está cerrada la bolsa de Corea del Sur. De las que están abiertas, la de Japón es la que se comporta con una subida superior de en torno al 3%, ha batido ese máximo histórico por encima de los 65.000 e incluso en algunos momentos ha tocado un máximo histórico intradía por encima de los 65.400. Ahora está por debajo. Entre las empresas que más suben están las ligadas a inteligencia artificial, como el fabricante de equipos de semiconductores Lasertec y también el productor de cables y fibra óptica Fujikura, que están subiendo más de un 10%. Los bonos japoneses también respiran este lunes, repuntan a medida que las conversaciones de paz están aliviando algo los temores inflacionistas. El rendimiento del bono japonés a 10 años, que recordamos la semana pasada tocó máximos de 29 años en 2,8, hoy está bajando 5 puntos básicos y está en 2,71. Y el rendimiento del bono a 3 años, que recientemente tocó récord en 4,2, está bajando también más de 5 puntos básicos y está por debajo del 4%, en el 3,95. En la bolsa de la India también tenemos subidas en torno al punto porcentual. Por cierto, que allí las empresas estatales de distribución de combustible han vuelto a subir el precio del diésel y de la gasolina, y lo hacen por cuarta vez este mes. Y en las bolsas chinas tenemos al índice el CSI 300 con subidas en torno al 1%. La bolsa de Shanghai también sube más o menos ese porcentaje, y ahí tenemos dos sectores que son protagonistas. Por un lado, suben las empresas del sector del carbón después de ese peor accidente minero del país en 17 años y que el pasado viernes en el que fallecieron más de 80 trabajadores. Avanzan el sector del carbón ante la expectativa de que se eleven los requisitos de seguridad y eso reduzca la oferta. El precio del carbón chino está tocando el nivel más alto en casi 2 semanas y el subíndice de las empresas del sector sube por encima del 2%. Y están subiendo también las casas de bolsa después de que China anunciara una importante ofensiva contra la inversión transfronteriza y dijera que castigaría a quienes movieran dinero ilegalmente a mercados extranjeros para frenar la fuga de capitales. Más en referencias de Asia, Sandra, porque lo que tenemos que mirar ahora es a la China Huawei, que ha presentado pues una nueva estrategia en el diseño de semiconductores. Sí, Huawei lo que está buscando es esquivar las sanciones de Estados Unidos con una nueva forma de fabricar los microchips. La tecnológica china ha anunciado que para el año 2031 espera diseñar chips súper avanzados sin necesidad de hacer los componentes más pequeños, algo que ahora mismo no puede hacer por el bloqueo tecnológico de Washington. En su lugar, el plan de Huawei es cambiar por completo la estructura interna de los chips para que la información viaje mucho más rápido por sus circuitos. Aunque los expertos internacionales miran este anuncio con cautela, porque aún faltan datos que lo demuestren, la empresa asegura que ya lleva 6 años probando esta tecnología en secreto. De hecho, el próximo otoño veremos el primer examen real de este invento cuando Huawei lance sus nuevos teléfonos con un procesador diseñado bajo este nuevo sistema que promete exprimir al máximo el rendimiento de sus dispositivos. Y era Elon Musk el que decía que establecería bases en la Luna. China ya está en ello. Sí, China acaba de dar un paso histórico en su carrera por llegar a la Luna. El gigante asiático ha lanzado con éxito en las últimas horas la misión tripulada Shenzhou 23 con 3 astronautas a bordo rumbo a su estación espacial. La gran novedad de este viaje es que uno de ellos se va a quedar en órbita durante un año entero. Todo un récord para el país que va a servir para estudiar cómo reacciona el cuerpo humano a los viajes de larga duración. Entre la tripulación viaja además Li Jianin, una antigua inspectora de policía de Hong Kong que se ha convertido en la primera astronauta de esa ciudad en viajar al espacio. Este viaje no es una casualidad, sino un ensayo general para el gran objetivo de Pekín, que es poner un pie en la Luna antes de 2030. Y un último apunte, el empresario que llevó a ser 7-Eleven la cadena minorista más grande del mundo ha muerto. Sí, se llama Toshifumi Suzuki y ha fallecido a los 93 años de edad. Suzuki
revolucionó por completo el comercio minorista en Japón cuando en 1974 abrió la primera franquicia de la marca de las 24 horas, desafiando de esta forma a los expertos que decían que el modelo fracasaría en el país. Su gran visión llegó en 1990 cuando compró la propia matriz estadounidense de la empresa después de declararse esta en quiebra. Bajo su mandato expandió el negocio hasta superar las 55.000 tiendas en al menos 16 países y lo convirtió en un imperio global que hoy cuenta con más de 85.000 establecimientos. Gracias, Sandra.